Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto verles en esta tarde y es un placer estar con cada uno de ustedes. ¿A poco no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, cierto? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos disfrutan la presencia de Dios? Wow, son de los míos. Recuerde que estamos viendo el tema del año que es activa tu fe, ¿verdad? Es activa tu fe. No estamos viendo, el tema no es ten más fe. El tema es que la fe que ya tienes sea activada, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el tema que se llama pidiendo con fe. ¿Cómo se llama? Pidiendo con fe. Y vamos a basarnos en Marcos capítulo 11 versículo 24. Quiero que lo lean todos conmigo. Y vamos a estarlo leyendo para aquellos que vienen de la comida, ¿verdad? Y que a lo mejor le cayó de peso, repítalo conmigo, le va a ayudar, ¿sale? Para despertar. ¿Listos? ¿Qué dice la palabra? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y os vendrá, ¿sí? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en este versículo pareciera que Jesús nos anima a pedir lo que queramos y que solo le añadamos fe y el Padre no lo va a dar, ¿sí? Porque según lo que estamos leyendo, por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cuánto es todo? Todo. Todo lo que pidieres orando, dice, tan solo cree que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, yo hago una pregunta. Fíjese bien, porque todo tiene un balance, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pido, si yo le añado fe, creo a Dios y le pido y le digo, Señor, que el día de mañana yo despierte y debajo de mi cama haya $1,000,000? ¿Verdad? Lo creo. ¿Sí? ¿Qué cree usted que va a pasar? o ahí te va la otra. Que yo dijera, Señor, me preparo con mi fe y activo mi fe para que mañana al despertar vaya a la cochera de mi casa y esté un Lamborghini ahí. Con las llaves pegadas ahí, ¿verdad? Y un llavero que diga Marco, para Marco, ¿verdad? O sea, porque el versículo dice, y todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo, como muchos otros versículos en la Biblia, tiene que ser equilibrado con la misma palabra, porque si no, después cada uno de nosotros vamos a comenzar a activar nuestra fe en cosas que quizás tienen un trasfondo, ¿verdad? Más allá, este versículo tiene una profundidad más allá que simplemente decir, bueno, pues si eso es lo que dice, ok, hagámoslo, ¿sí? Y quiero decirte una cosa, este versículo es literal. Pero primero vamos a aprender las bases para que tú entiendas que primero vamos a aprender las bases para entonces que puedas aplicar este versículo literalmente. Yo te prometo que conforme vayamos desarrollando el tema, tú saldrás de este lugar sabiendo que todo lo que pidas al Padre creyendo lo vas a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, esté listo para ello. Santiago capítulo 4 versículo 3. Fíjese cómo si nosotros tomamos el primer versículo que leímos de Marcos 11:24, si lo tomamos nos da un peso. Y ahora vamos a leer Santiago para que usted vea cómo nos vamos a ir balanceando. Dice Santiago 4 versículo 3. Y cuando piden, no reciben. A ver, espérame. Acabamos de leer que dice, por tanto, todo lo que pidieres orando, lo vas a recibir.
Ahora estoy leyendo, y cuando piden no reciben. ¿De qué se trata, pues? Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Escuche esto: lo peor que Dios podría hacer es conceder las peticiones inapropiadas de sus hijos. Entonces, hay que saber cómo pedir, ¿sí? El versículo donde acabamos de leer, donde Jesús le dijo a sus discípulos: y todo lo que pidieres orando, solamente crean que lo van a recibir y lo van a obtener, lleva un trabajo previo en la vida de los discípulos. O sea, nosotros vemos el resultado final de ese versículo, pero Jesús anduvo con ellos mucho tiempo antes, cuando estamos viendo en Santiago que dice: y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Jesús hizo un trabajo previo de acomodar las intenciones del corazón de los discípulos. Jesús hizo un trabajo previo en ellos para ayudarles en sus pasiones. Jesús hizo un trabajo previo en sus vidas para alinear sus corazones al corazón de Dios. Y cuando Jesús vio que ellos tenían el corazón de Dios, cuando Jesús vio que ellos deseaban lo que Dios deseaba, entonces Jesús les pudo decir: ahora sí, todo lo que pidan, solamente créanlo y lo van a recibir. Eso ya es un poquito diferente, ¿verdad? Porque luego lo agarramos el versículo así de primeras y bueno, pues entonces yo lo creo, ¿verdad? Y Señor, que en la mañana haya una maleta llena de dólares ahí debajo de mi cama. Entonces, vamos a estar viendo qué necesito para pedir con fe. ¿Cuántos vinieron a aprender? Ok. Entonces, ¿listos para apuntar? ¿Qué necesito para pedir con fe? Número 1, necesito sabiduría para pedir. Yo necesito sabiduría de parte del Señor para poder pedir. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. La Reina Valera dice: pues Dios da a todos sin reproche. ¿Sí? Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, para yo poder pedir a Dios con fe, necesito sabiduría para saber pedir. Hay veces que pedimos y no pedimos sabiamente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9 versículo 54, le voy a explicar previamente lo que sucedió en el versículo que vamos a leer. Jesús iba rumbo a Samaria, iba hacia Jerusalén, pero se iba a quedar en Samaria a pasar la noche. Entonces manda a sus discípulos y les dice: vayan y prepárenme lugar para quedarnos esta noche ahí en Samaria, y de ahí ya nos seguimos a Jerusalén. Entonces van los discípulos. El Señor manda a Jacobo y a Juan, no sé si alguien más iba, pero son los que menciona ahí, y los manda a ellos, y van y cuando llegan a aquel lugar, quieren buscar un lugar donde puedan recibir al maestro, y nadie lo quiere recibir. ¿Qué? ¿A Jesús? No, dile que no, aquí no, en esta casa no, gracias. Oye, no, aquí no, Jesús, no, gracias, no. Y se fueron bien enojados los dos. Chihuahuas, vean nomás esta ciudad, ¿verdad? Samaritanos. Y llegan con Jesús a darle el chisme. Y le dicen: Señor, ¿qué crees? Fuimos y nadie te quiso recibir en ese lugar.
Y ahora vamos a leer las intenciones que ellos, con las intenciones que ellos regresaron. Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tú dilo. Y ahorita pedimos al Padre y que arrase con toda esta raza. Que arrase con toda esta raza. ¿Sí? Tú dilo nomás y lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que si ellos hubieran pedido al Padre, si ellos hubieran orado esto, ¿sí?, no hubiera sido muy sabio? Incluso Jesús mismo los reprendió y les dijo: bueno, ¿y ustedes qué espíritu los patrocina? O sea, ahora resulta que nos dedicamos al negocio de quemar gente, ¿verdad? De consumir gente. No, es porque yo vine a salvar a la gente, no a perderla. Ajá. Entonces, te das cuenta que necesitamos sabiduría para pedir con fe, porque si no tenemos la sabiduría vamos a estar haciendo oraciones que no van a ser contestadas. ¿Sí? Otro ejemplo, un ejemplo mío. A mí siempre me han gustado los carros 4x4, bueno, las camionetas 4x4. Yo una vez tuve una camioneta 4x4 y cuando iba por caminos, si yo veía un montículo de arena o así medio cerritos y todo eso, yo por tal de usar el 4x4 me salía y me iba allá. ¿Ah? Yo no sé los que tienen carros 4x4 y que nunca usan la 4x4. Dios mío, se lo cambio. Entonces llegó un momento donde salieron esos tanquesotes, ¿verdad? Las Homers. ¿Se acuerda, verdad? Cuando dice: ya sé cuál va a salir. Y cuando salieron yo las vi y dije: wow, esas camionetas como si fuera un tanque de guerra, así, me gusta. Y yo empecé a orar por una. Y por muchos años y por mucho tiempo yo empecé a orar por una. Pero no sé si usted sepa que hoy en día esas camionetas se han vuelto como un ícono de ciertas personas que se dedican a ciertas cosas. No estoy generalizando, ¿verdad? Salud. Y que de cierta manera es un tipo de personas que usa este tipo de camionetas, ¿sí? Ahora, sabiendo cómo está la situación en México, cómo está la situación en el país, incluso cómo está la situación en Manzanillo, ¿sí?, sería poco sabio de mi parte orar que Dios me dé una. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto o no? Y además ya pasaron de moda. Bueno, ¿verdad? ¿Sabe que muchos de nosotros hacemos oraciones muy poco sabias? ¿Sí? Como estos chavos. Señor, si quieres ahorita oramos y que los consuma a todos. Necesitamos primero que nada tener sabiduría. Y dice la palabra: y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la va a dar sin reproche. Bueno, número 2, ¿cómo orar con fe? Número 2, cuando pido necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Si vamos a pedir para que Dios conteste, yo necesito saber cuál es su voluntad para mi vida. Porque hay muchos que andamos pidiéndole al Señor cosas que no están dentro de su voluntad. Dice 1 de Juan capítulo 5. Y fíjate bien, fíjate bien. Vamos a hacer algo. Vamos a leer primero el número 15.
para que veas cómo a veces es fácil manipular la palabra y crear en la gente expectativas y no les mostramos quizás toda la verdad. Fíjate lo que dice el 15, pero después nos vamos a ir al 14. Ahora va a ser al revés, ¿sale? Fíjate lo que dice el 15 así. Dice: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está. Si Dios oye nuestras oraciones, entonces ya está hecho. Listo. ¿Para qué oramos más? Ahí está. Ya está hecho. Pero ahora vamos a leer el 14. ¿Sí? Fíjate lo que dice el 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El otro fue así como que yes. Pero si vamos al versículo previo, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, Dios te oye, y si sabemos que Él nos oye, Él ya está hecho. Pero si pedimos conforme a su voluntad. Y si tú estás pidiendo algo que está fuera de su voluntad, olvídate que va a suceder. Dios dice: tú puedes aplicar toda la fe que tú quieras, pero si Él dice no está en mi voluntad, no va a pasar nada. Mire, vamos a ver Mateo capítulo 20 al 23. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Les está enseñando a los discípulos a tener fe, y fe extrema, Fíjate, dice: entonces, no es cierto, perdón, no es ese versículo, es más adelante. Pero fíjate lo que sucede aquí, de cómo una persona le hace una petición al Señor. Y lo peor del caso es que era la mamá de Jacobo y Juan los que dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que lo oremos y los consumamos? Ahora era la mamá. Fíjate, dice: entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Y ella dijo: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Se fija, de tal palo tal astilla. Tenían de dónde sacar lo imprudentes, ¿verdad? Versículo 11 dice Jesús, dice: entonces, ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, contestaron ellos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concedérselo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. O sea, el Padre ya repartió los puestos. Pero ahora, quizás ella estuvo en ese día de la predicación cuando Jesús dijo: y todo lo que pidieren al Padre lo recibirán si solo creen. Pero a ella le faltó estar en la predicación donde Jesús mencionó que todo lo que esté dentro de su voluntad. No fue a esa predicación ese día. Por eso es importante no faltar. Jesús dijo: miren, aunque quizás ella haya dicho: Señor, pero tú dijiste que todo lo que pidamos nos será hecho si lo creemos. Y yo lo creo, Señor, que ellos se van a sentar, el uno a tu diestra y el otro uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Yo lo creo, Señor, activo mi fe. Y dice Jesús: sorry, aunque quieras,
Ajá. Ya el Padre ya destinó en su sola potestad de quién iban a ser esos lugares. ¿Se da cuenta? Muchas de las veces activamos nuestra fe en cosas que no son su voluntad. Señor, te pido por favor que me des a ese hombre. Mira nomás qué papazote. Y activo mi fe, Señor, en el nombre de Jesús. Este es el año de activar mi fe, Señor. Y yo lo declaro, ¿verdad? Y luego llega ahí como no queriendo lo pisa, ¿verdad? Ay, perdón, Señor, tú dices en tu palabra que todo lo que pisare la planta de mis pies será mío, ¿verdad? Y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y cada que te ve ese cuate dice, ahí viene la loca que me quiere pisar, ¿verdad? ¿Qué onda con ella? Miren para acá porque ahí hay un testimonio. Bueno, ¿sabe? ¿Por qué no empezar primero preguntándole al Señor, Señor, ¿es tu voluntad ese chango para mí? Porque si no, ni para qué activar mi fe. ¿Me estoy explicando o no? Pero comenzamos al revés, ¿verdad? Señor, yo declaro, tú dijiste en tu palabra que todo lo que pidiéramos, Señor, y yo lo pido en el nombre de Jesús y lo declaro y lo reclamo, ¿verdad? Y como no, que se pone aceite en un aspersor cuando va pasando leche. Yo lo unjo, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, ya le estoy dando ideas a las mujeres, ¿verdad? Y sabe, mire, yo estoy consciente de algo y yo sé algo, que Dios nos contesta todo. Pero no me dejó de terminar, espéreme. Dios nos contesta todo lo que esté dentro de su voluntad. Todo lo que esté dentro de su voluntad. Dice Marcos, ahí, ahora sí vamos a leer este versículo. Marcos capítulo 11, versículo 23. Fíjese cómo Jesús les está animando a que activen su fe, aún a cosas que parecieran imposibles. Mira lo que dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate en el mar, creyendo, ahí está la clave, ¿verdad? Lo que activa el poder de Dios, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Escuche lo que Jesús está diciendo a los discípulos. Si tú eres capaz de creer sin dudar, tú podrías decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Ahora, yo entiendo que Jesús estaba mencionando también, por un lado figurativamente, ¿verdad? Para que nosotros, si se nos presenta una montaña de problemas, le hablemos a esa montaña de problemas y que se eche en el mar. Si se nos presenta que tú tienes a lo mejor tu puestecito, ¿verdad? Eres comerciante y tienes tu puestecito y se te pone una franquicia grandota y tú lo ves como una montaña, ¿sí? Tú le hablas a esa montaña. O sea, pero también tenemos que entender que Jesús también lo dijo literalmente, ¿sí? Pero también cuando Jesús lo dijo literalmente, conlleva algo dentro de ese versículo. ¿Cuál es la clave para que realmente funcione ese versículo? Porque yo puedo decir, ok, Jesús lo dijo, entonces yo me paro en la mañana lleno de fe y volteo al cerro de la cruz y le digo, cerro, en el nombre de Jesús, quítate y échate en el mar. Y después voy a decir, ¿por qué está pasando? Si yo me amanecí creyendo. Es más, aquí dice la palabra, dice, sin abrigar la menor duda. Yo no tenía ni siquiera una pizca de duda de que
no iba a suceder. ¿Por qué no sucedió? Déjame decirte algo. ¿Será posible que literalmente uno pueda remover una montaña hablándole en fe? Sí. Pero tendría que ser la voluntad de Dios. Como diciendo, bueno, pues ya. ¿Verdad? Tendría que ser la voluntad de Dios. El pastor Kenneth Hagin en uno de sus libros menciona de cómo había una viejita que tenía que subir un cerro y bajar el cerro para ir a la iglesia. Y ya estaba viejita. Y pues ya no podía. Y un día amaneció llena de fe y dijo: Señor, tú dijiste en tu palabra que si nosotros creíamos y no dudábamos y le decíamos a la montaña que se quite, Señor, yo ya me cansé de subir y bajar ese cerro para ir a la iglesia. Y yo ahora mismo en el nombre de Jesús hablo a ese cerro y te digo: quítate. ¿Y sabes lo que sucedió? Al día siguiente entró una constructora para fraccionar y quitaron el cerro. ¿Puede ser posible? Sí puede ser posible, pero tendría que estar dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que muchas de las veces oramos por cosas y no funcionan. Pues ¿qué pasa, verdad? En el nombre de Jesús, en el nombre. Y Dios dice: tú puedes aplicar toda la fe que quieras, pero no está en mi voluntad hacer eso. Orando con fe. ¿Cómo oramos con fe? ¿Sí? ¿Será que puedo aplicar mi fe a un boleto de lotería? Las sonrisas nerviosas de no sé si es una sonrisa de mejor ni digo nada, ¿verdad? Ok, espérenme. Sé que todos tienen algo que mencionar sobre de ello, pero déjenme decirles que yo puedo aplicar toda mi fe. Compro el boleto de lotería y digo: Señor, si me saco el sorteo TEC, Señor, si me saco la mansión, ¿verdad? Junto con los 2 carros que están en la cochera, Padre. Uno es para mí, el otro es para el pastor, Señor. Y mira, Señor, de lo que me van a dar, yo voy a traer el diezmo, mi Dios. Y mira, Señor, y Padre, y empiezo a orar. Y Señor, yo aplico la fe en el nombre de Jesús. Yo declaro, decreto y lo creo que me lo saco, Señor, en el nombre de Jesús. Tú puedes aplicar toda la fe que tú quieras, pero si no está en la voluntad de Dios, ¿sí? No va a pasar nada. Tú tienes que comenzar primero diciendo. Mira, hay muchos de ustedes que si realmente le preguntaran a Dios, no estarían perdiendo ese dinero que vale el boleto. Mejor siémbraselo a una persona y ahí sí, escúchame, ahí sí vas a obtener ganancia de ello, porque el Señor dijo: dad y se os dará. El Señor te promete que si tú das, inviertes en alguien, el Señor te dará, ¿sí? Y en el otro caso te avientas a la suerte a ver si pega algo, aunque sea un reintegro, ¿verdad? Ahí te va la otra. ¿Será que puedo aplicar mi fe y me meto al casino a apostar y digo: Señor, ay Señor, mira Señor, es que hoy es el día de la promoción de que el que se gane $1,000,000, Señor? Ay Señor, mira,
Señor, si yo me los gano, mi Dios, ayúdame, mi Dios, porque si yo me los gano, mira, yo voy a dar para el terreno de la iglesia, Señor. Obviamente voy a ir a dar mi diezmo, ¿verdad? Pero, Señor, será, no preguntes si realmente Dios te va a bendecir ahí. Más bien pregúntate, ¿será la voluntad de Dios de que yo vaya a apostar ahí a ese lugar? ¿Sí? Mire, Dios tiene un abanico de cosas de las cuales le puedes pedir sin que Él te lo reproche. Porque hay varias cosas de las cuales Dios ya estableció que es su voluntad para tu vida. Y tú las puedes pedir porque si sabes cuál es su voluntad, ya tienes el sí de Dios. A eso estuvo bueno, ¿eh? ¿Se lo repito? Si sabes cuál es la voluntad de Dios, ya tienes el sí de Dios. Una vez me dijo nuestro líder, que en ese entonces era John Beriken, ¿sí? Yo estaba noviando con Noe y fuimos a avisarle que nos íbamos a casar el próximo año, ¿verdad? Y luego le dijimos, bueno, pues queremos avisarte como nuestro líder que pues tenemos pensado casarnos. Ah, qué bien, dice, felicidades. Este cuate es así como que muy, qué bien. Y dice, ¿para cuándo se piensan casar? Le dijimos, no, pues como para julio del próximo año. Y dice, ¿qué? Le hizo así, ¿qué? Le dijimos, pues sí, más o menos. Y luego voltea conmigo y me apunta y me dice, Marco, ¿tú sabes que ella es la voluntad de Dios para tu vida? Y yo le dije, pues sí, claro, ¿verdad? Pues sí. Y voltea con mi esposa y le dice, no, güey, ¿tú sabes si esa es la voluntad de Dios para tu vida? Y dice ella, sí. Dice, entonces ¿para qué se esperan? Hola. Comencemos primero por ahí. Ajá. Si sabes que es la voluntad de Dios, ya tienes el sí de Dios. ¿Y sabe qué? Terminamos recorriendo un año nuestra boda y nos casamos ese mismo año. Volteamos los dos y como que fue una gran revelación para nosotros. Dijimos, pues sí, ¿verdad? Y nos casamos. Entonces, empecemos orando por cosas que tú ya sabes que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahí te van unas ideas. Ora por la salvación de tu familia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu ¿qué? Toda tu familia, toda tu casa. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que sea salva tu familia, sí o no? Conteste así. Sí. Entonces, ya sabes que es la voluntad de Dios que tu familia sea salva. Ya tienes el sí de Dios. Ahora aplica tu fe y ora por ellos. ¿Sí? Escucha, no ores para ver si Dios quiere salvarlos. Dios quiere salvarlos. Ya ahora nomás ora para ver cuándo los va a salvar. Es como la gente que le dice a mi suegra, hola Débora, hola Debbie, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, nos vemos en la iglesia el domingo si Dios quiere. Y mi suegra dice, Dios sí quiere, ¿tú quieres? ¿Es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia el domingo? ¿El sí de Dios ya lo tienes? Otra cosa, ¿tú crees que sea la voluntad de Dios que Manzanillo sea para Cristo? Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Timoteo 2:4. Dice así:
el cual quiere que todos los hombres, escuche, dice todos los hombres. ¿Cuántos es todos? Todos. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, eso no es la voluntad de Dios, de que Manzanillo sea salvo. Entonces, dígalo con fuerza. Entonces oremos por Manzanillo y digamos: Señor, ¿es tu voluntad? Ahí lo dice en tu palabra que tú quieres que todo mundo sea salvo, y entre ellos está Manzanillo. Y oramos, Señor. No oramos para ver si quieres salvarlo, porque el sí ya lo tenemos. Oramos nomás para ver cuándo, ¿verdad? Ok, seguimos leyendo. Otra cosa que ya leímos hace un momento, ¿verdad? Ora por sabiduría, porque el Señor dijo en su palabra: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará sin reproche. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que tú seas sabio? Sí. Entonces, el sí de Dios ya lo tienes. Ahora es decirle al Señor: Señor, yo sé que tu voluntad es que yo sea sabio. Los jóvenes, cuando van a hacer un examen, no digan: ay, es que estoy remenso. Ora al Señor y pide y declara que tienes la mente de Cristo. Declara: y Señor, este examen muy pocas personas lo pasan, pero yo declaro, Señor, y te pido sabiduría. Tú dices que la pidamos y tú no nos la vas a reprochar. Tú no la vas a dar. Mire, cuando nació mi hijo, yo no sabía ser padre. Es más, todavía ni sé. Pero el Señor me ha ido ayudando. Mi mamá de chico trabajaba en Estados Unidos, mi mamá, y venía solamente para las temporadas de Navidad. Y eso a veces pasaban 2 temporadas y no la veía. Mi papá trabajaba de noche y dormía de día. A mí me criaron mis hermanas. Y yo no era así como decir: pues sí, por lo menos tengo una referencia. Así como yo y mi papá tuvimos nuestra relación, voy a tener esa relación con mi hijo. No, yo estaba aterrado cuando tenía a mi hijo en mis brazos. Yo decía: Señor, no sé cómo ser padre. Y me encerraba en mi cuarto y lloraba y le decía al Señor: Señor, ayúdame. Dame sabiduría, Señor. Y constantemente lo hago. Cuando menos lo esperé, que ya estaba dominando el arte de ser padre de unos niños, ahora se están volviendo adolescentes. Y ya todo cambió. Estoy teniendo que empezar de ceros, porque nunca fui padre de 2 niños, pero nunca he sido un padre de 2 adolescentes. Y ahora tengo que volver a encerrarme y a tener que decirle al Señor: Señor, ayúdame, dame sabiduría de ser padre de unos adolescentes. No sé cómo ser padre de adolescentes. Y cuando ya lo domine, ¿qué crees que va a pasar? Voy a tener que cuando ya me gradúe de ser padre de adolescentes, voy a tener que empezar la universidad ahora, la escuelita de ser padre de jóvenes. Y me voy a tener que volver a encerrar y decirle al Señor: dame sabiduría, Señor. Pero yo sé que el Señor me la dará, porque el sí de Dios ya lo tengo. Ahora solamente es creer y decir: Señor, aquí estoy. Hazme un padre sabio. ¿Cuántos dicen amén? Eso, muy bien. Otra cosa, ¿puedes orar por tu sanidad? Ora por tu sanidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, 3 y 4. No, ¿verdad? Es 2, desde el 2 dice así. Yo estaba diciendo 3 y 4. Desde el 2 dice así: un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Ojo, los que tenían lepra nunca se acercaban,
¿sí? Siempre desde lejos. Incluso si una persona iba caminando y iba a pasar junto a un leproso, pero no sabía que era leproso, el leproso tenía que gritarle: soy leproso, no te acerques. Pero dice aquí que Jesús le permitió acercarse y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y tocó el hombre. Escuchen, yo no sé cuántos años este hombre habrá sido leproso, pero nadie tocaba a los leprosos. Imagínate cuántos años estaba sin sentir el toque de otro ser humano, ni siquiera que le dieran la mano para saludarlo. Y Jesús viene y lo toca. Y cuando él le dijo: Señor, si quieres, eso si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? Sí quiero, sí quiero. Fíjate lo que está diciendo: sí quiero, sé limpio. O aquí dice: queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Jesús quiere sanarnos. ¿Será la voluntad de Dios de que seamos sanos? Jesús dice: sí quiero. Es más, no te preguntes si Dios quiere sanarte. Más bien pregúntate: ¿por qué no querría? ¿Sí? A veces enfocamos mal las preguntas. No te preguntes por qué Dios quisiera sanarme. ¿Será que Dios me quiere sanar o no? No. Más bien pregúntate: ¿por qué Él no querría? Y si encuentras un motivo, te voy a decir algo: creíste una mentira del diablo. Si tú encuentras no, es que mira, por eso, no, usted creyó una mentira al diablo. ¿Cuántos son padres? Levánteme la mano. Ok, muchos aquí. Oiga, usted y yo, ¿a poco no llegó un momento donde tuvimos a nuestros hijos enfermos, con fiebre, y cada vez más iba subiendo? Y de esas veces que dices: Señor, sánalo. Y que estamos ahí o que lo tuviste en el hospital. ¿Cierto o no que darías tu vida por tú estar en su lugar? Yo recuerdo en una ocasión que mi hijo estaba con fiebre y le estaba subiendo. Usted sabe que es muy peligroso que usted permita que le suba después de ciertos grados. Y teníamos que meterlo a la regadera con agua fría. Y a mí me dio compasión, así como decir: ay, si agarro una tina y lo meto a él solo. Dije: no, yo voy a sufrir con él. Y yo me desvestí y junto con él me metí a la regadera en el agua fría para bajarle la... ¿Sabes? O sea, yo quería estar en su lugar. Ahora, si tú y yo, que no somos padres perfectos, que no somos los mejores padres del mundo, es más, si nosotros nos calificáramos, yo me daría un 6. Mis hijos me dan un 10 y yo sé que tus hijos te dan un 10 sobre 100. No es cierto. No, nos dan un 10. Pero yo digo: no, hombre, si yo me calificaría súper bajo. ¿Sí? Y si nosotros, que no somos perfectos, quisiéramos tomar su lugar, imagínate el Padre Celestial. Nosotros solamente quedó en una intención y en un deseo de poder hacer ese cambio de lugar, pero Jesús sí pudo hacer el cambio de lugar. Jesús sí tomó el lugar por nosotros. Y dice la palabra que lo azotaron y esos azotes en sus espaldas se convirtieron en llagas. Y la palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos
curados. Entonces, ¿eso no es la voluntad de Dios de que nosotros seamos sanos? Sí. Y tú puedes. Entonces, el sí de Dios ya lo tienes. Cuando sabes que es la voluntad de Dios, el sí de Dios ya lo tienes. ¿Sí? Podrías pedir al Señor: Señor, prospérame para yo ser de bendición a mi familia, para yo ser de bendición a otras personas. Podrías, porque la palabra de Dios dice: dad y se os dará. ¿Sí? Y te bendeciré y serás bendición. Y prestarás y no pedirás prestado. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú oras al Señor por prosperidad para bendecir a otros, estás orando dentro de la voluntad de Dios. Señor, mira a esas personas, toda la familia, mi Dios, y tienen que andar en camión. ¿Por qué no me bendice, Señor, para poder ayudarles con un carro? Mira, hasta la señora ya embarazada. Ayúdame, Señor, dame para poder bendecir a esa familia. ¿Sí? Tú puedes orar cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Y por último, que ya se me acabó el tiempo, vamos a correrle aquí. Número 3 sería no dudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el único motivo que nos lleva a dudar es porque no estoy al 100% seguro que estoy pidiendo, que lo que estoy pidiendo sea la voluntad de Dios. Entonces, no dudar. Puede ser que sí. ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que no es la voluntad de Dios? Y tiene que entender algo. Hay dos cosas por las cuales Dios no contesta. Uno, porque no es la voluntad de Dios lo que pides. Y dos, porque estás dudando. Puede ser alguna de ellas. Santiago 1, 6 y 7, que sería la continuación de lo que estuvimos leyendo al principio, dice: pero que pida con fe sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y elevadas de un lado a otro por el viento. Un día estás arriba creyendo y otro día no sé si el Señor lo quiera. Otro día estás creyendo y otro día no, pues es que quién sabe si Dios quiere. Así es el que duda. De hecho, esta palabra duda en el griego es una palabra que significa de doble alma. Recuerde que el alma es donde están los asientos de las emociones y los sentimientos. Entonces, la persona que duda es una persona de doble sentimiento. ¿Sí? Por una parte espera ser escuchado y por la otra teme que Dios no le oiga. ¿Sabía usted que es un insulto al poder de Dios cuando dudamos de su poder? Dios se molesta cuando ya te dijo, Dios se molesta cuando ya te declaró su voluntad y a pesar de eso dudas. Zacarías, ¿qué pasó con Zacarías? Se le apareció un ángel. Imagínate, se le aparece un ángel y luego aparte el ángel le empieza a declarar y le dice, porque ya eran viejitos él y su esposa, y le dice el ángel: Zacarías, el Señor me envía a decirte que tu esposa va a quedar embarazada y vas a tener un hijo y lo vas a llamar Juan. Y él se queda así como que no, pero ¿será? ¿No será? Y dice el ángel: pues ciertamente será. Y desde ahora, porque no creíste, quedarás mudo hasta el día en que nazca el niño. Dios se molesta cuando Dios te dice su voluntad. Tú sabes su voluntad y a pesar de eso decides no creer. Dios le dijo a Pedro, bueno, Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro dice: Señor, manda que salga de la barca y camine hacia ti en el agua. Y el Señor le dijo, Jesús le dijo: vente, Pedro, ven. Le mostró ahí su voluntad. Y ahí va Pedro y empieza a ver las olas, se empieza a hundir y lo agarra el Señor Jesús y le dice: ¿por qué dudaste? Yo te dije cuál era mi voluntad era que vinieras hacia mí. En otro momento les dice a los discípulos, los sube a todos a la barca y les dice:
pasemos al otro lado. Ya está, ya dio la orden. El Señor Jesús declaró su voluntad. Pasemos al otro lado. No dijo, oigan, pues, ¿saben qué? Me voy a dormir un rato e intentemos pasar al otro lado, a ver si llegamos. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Allá me despiertan del otro lado, ¿verdad? Y se duerme Jesús. Y a la mitad del camino empiezan las olas y el viento y toda la marea y todos así como que ay, nos vamos a ahogar. Y Jesús allá. ¿Y tú qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues despiértalo. Y llaman, maestro, sálvanos que perecemos. Se levanta el maestro, reprende las olas, calma el viento y se molesta. Le dice, hey, ¿qué onda con su fe? Me despertaron de mi siesta. Eran 30 minutos y nomás agarré 15. ¿Sí o no les dije que pasemos al otro lado? Les mostré cuál era mi voluntad. Entonces, ¿por qué no creyeron? No dudemos. Mira lo que este background que vamos a poner aquí. Con esto termino. Aquí te vas a dar cuenta de cómo es el ciclo para nosotros poder pedir con fe. Número 1, yo tengo que pedir sabiduría al Señor. Cuando pido, tengo que pedir sabiamente. ¿Sí? Recuerda que no es muy sabio que yo pida ahorita un carro que me pondría en peligro. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Lo vimos hace un momento. Ok. Entonces yo para pedir yo tengo que pedir con sabiduría. Luego debo saber la voluntad de Dios. Cuando yo sé la voluntad de Dios, y si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios, el sí de Dios ya lo tengo. Y ahora solamente me queda aplicar mi fe, pedir sin dudar. Pero ¿qué pasaría si aún así me atrapa la duda? Entonces yo regreso a pedir sabiduría, ¿sí? Quizás no estoy pidiendo, porque si me atrapa la duda es porque no estoy seguro de lo que estoy pidiendo, si realmente eso no es la voluntad de Dios. Entonces regreso nuevamente, Señor, dame sabiduría. No sé si lo que estoy pidiendo está bien o no. Y entonces de ahí me voy a que con esa sabiduría el Señor me muestre su voluntad. Y si el Señor me muestra que en su voluntad, que es su voluntad lo que estoy pidiendo, el sí de Dios ya lo tengo. Y entonces ahora sí, ¿con qué versículo empezamos? Marcos 11:24. Por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando. Ahora, resuma todo esto a todo lo que ya vimos, todo lo que ya aprendimos. Que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirán y os vendrá. Os vendrá. Por eso es que de esa manera nosotros podemos pedir con fe. Yo quiero que todos se pongan de